Es que en ninguno de los países que han sufrido estos problemas de violencia, delincuencia organizada, paramilitarismo y terrorismo han podido salir sin un ingrediente importantísimo, que es la participación operativa de la sociedad civil, que esté observando, pero observando a las instituciones del Estado, dando cuenta de cuán mal o cuán bien funcionan, proponiendo. Esas redes de sociedad civil compuestas por cientos de asociaciones civiles propongan reformas. O sea que tiene que ser propositivo el rol de la sociedad civil, y después monitoreando la implementación de esas propuestas. O sea que tiene que ser algo bien operativo. México está cansado de sociedad civil discursiva, sociedad civil de reportes ONU, sociedad civil de Hotel 5 estrellas, quiere ver un poco más de operatividad, y en ese sentido celebro que la universidad haya congregado a un grupo de organizaciones civiles que van a venir a escuchar un poco cuál es la experiencia de otros países en este proceso de observación operativa, propuestas y monitoreo de las instituciones del Estado. Y además es un excelente momento porque ustedes están teniendo un proceso que ha iniciado de reforma del Estado. Hay una ley de reforma del Estado que contempla la participación de la sociedad civil en foros. Bueno, ahí entra la cosa, esa es la filosofía adecuada, así que celebro que eso se esté haciendo en Durango, que ha tomado liderazgo y no lo están haciendo en el resto de la República, así que Durango puede dar el primer paso hacia adelante liderando el proceso, que es una mejor práctica internacional lo que te acabo de decir. Esto es un ingrediente de las soluciones para regresar a México a un clima de paz y de seguridad humana. Pero es un ingrediente esencial, sin ese no hay forma de salir. Estos soldados que están acá afuera de la universidad no van a resolver el problema, por más que tengan buenas intenciones, están tomando riesgos sin ningún tipo de resultado positivo esperado. Entonces, el ingrediente fundamental es la participación de la sociedad para que esto se mejore. Es un ingrediente fundamental, es uno de los 4 ingredientes fundamentales en todo este proceso de recuperación de la paz ciudadana, sí. ¿Cuáles son los otros ingredientes que faltarían? Ya sabía que me ibas a preguntar eso. Bueno, el tema es que necesitas una buena reforma judicial, que no esté en los papeles nada más, que no sea una reforma judicial en blanco y negro en los libros, sino que sea una reforma judicial en acción. Y para eso necesitas tener un acuerdo de todos los actores políticos del Estado de Durango, de todas las facciones, que se pongan de acuerdo en qué tipo de juez y de fiscal ellos aceptan como control de los propios políticos, de ellos mismos. Ese acuerdo todavía no existe. Hay reformas judiciales en papel muy bonitas, reformas que han sido más mediáticas que reales, o sea que el ciudadano todavía no siente el beneficio de esa reforma judicial. Pero cuando los políticos acentúen ese acuerdo político ante todo, tú vas a empezar a ver a fiscales autónomos, controlados por el Poder Legislativo, por comisiones del Poder Legislativo de todos los partidos, realizando trabajos mucho más efectivos de acusación penal, y a jueces mejor monitoreados por un Consejo de la Judicatura, por la sociedad civil y por el mismo Poder Legislativo a través de este acuerdo político, para que los jueces trabajen mejor. Los jueces y fiscales no trabajan en un vacío, en una burbuja, necesitan tener a los políticos que estén de acuerdo para que los dejen trabajar. Por lo tanto, en todos los países donde mejor funcionan estas reformas judiciales es en esa. El segundo ingrediente es que tenemos que identificar, decomisar e incautar los activos patrimoniales que están vinculados a grupos criminales que trabajan en este y en otras regiones. Aquí hay grupos criminales de orígenes no mexicanos también trabajando en Durango, que tienen galpones de almacenamiento, fábricas de producción, redes de distribución, y tienen además diferentes activos tangibles que los puedes tocar, como este edificio, que tienen que estar identificados a través de los registros de la propiedad mercantil y de los registros de la propiedad del Estado de Durango, y tienen que ser decomisados e incautados. Si no les quitas todo eso a los grupos criminales, se siguen moviendo, siguen distribuyendo, siguen transportándose y se enfrentan al ejército que está acá afuera de igual a igual. Entonces los tenés que regresar a la edad de piedra a estos grupos criminales, y no lo haces con más soldados en la calle, sino con unidades de investigación patrimonial autónomas, vigiladas por el Congreso, por todos los partidos, que comiencen a decomisar. Esto no puede estar bajo el organigrama del gobernador, porque si no, no hay confianza de los políticos si solamente se lo das a un partido. En el Congreso. En el Congreso, porque si no, si tú eres de la oposición, no vas a dejar que el gobernador investigue patrimonialmente a quien sea, porque siempre tienen miedo de que sea usado con fines políticos. No porque este gobernador sea malo, sino que tienes que construir instituciones asumiendo que cualquier gobernador en el futuro pueda cometer abusos, no este, pero bueno.
Y después tienes el tercer ingrediente de los cuatro que, bueno, yo te mencioné tres, va el cuarto, que es el tema de corrupción política. Hay medidas preventivas para la corrupción política. Por ejemplo, tú vas a ver que la forma en que acá en Durango el PRI y los demás partidos construyen las listas a las cuales tú vas a estar sujeta en julio, son mecanismos de construcción de listas mafiosos, caciques, a oscuritas construyen las listas. Después, claro, tú vas como a veces ingenuamente a votar y dices, voto por esta lista. Pero esa lista, ¿cómo fue construida? ¿Quién decidió que esos sean los candidatos en la lista y no fueron los ciudadanos los que decidieron eso? O sea, que desde el comienzo, la construcción de listas tiene que estar sujeta al voto ciudadano. Cuando tú le das esas listas a ser diseñadas por grupitos de caciques dentro de los partidos, llámese Consejo Nacional del PAN con trajes de $5.000 o llámese caciques del PRD o lo que sea, tienes más captura de los partidos por parte de grupos criminales y más captura de los partidos por parte de empresarios, que son carteles legales. Con lo cual, no tenés cercanía del ciudadano con el político no se siente castigado o premiado por el ciudadano. Eso genera más corrupción. Si el político le debe la vida política de su candidatura a un cacique y tú no lo puedes castigar como ciudadano, hay más corrupción política. Esas son medidas que hacen menos probable que el cartel de Sinaloa, Zetas o el Pato Donald, quien sea, pueda capturar a políticos mexicanos. Y eso es un tema de reforma a la ley electoral que debe ser introducida inmediatamente. Así que yo te conté las 4 áreas y bueno, ahora vamos a dar una plática con las observaciones.